En el año 2019, una mujer en Florida compró un boleto de lotería mientras hacía las compras de la semana en una tienda local. A la mañana siguiente, revisó los números y descubrió que acababa de ganar un premio mayor de $82 millones. Pero en lugar de salir corriendo a celebrar, hizo algo que a la mayoría de los ganadores jamás se le ocurre. Contactó a un abogado antes de reclamar un solo centavo, porque las primeras 24 horas después de ganar son las más importantes de todas. ¿A quién le cuentas? ¿Qué firmas? ¿Y qué haces a continuación? Puede proteger tu fortuna o ponerla en peligro. Hoy revelamos las 12 jugadas que todo ganador inteligente hace dentro de las primeras 24 horas. El primer instinto de casi todo ganador es llamar a alguien, a la pareja, a la madre, al mejor amigo. Pero ese instinto le ha costado todo a más de uno. En 1988, William Post ganó $16,2 millones en la Lotería de Pensilvania. A las pocas semanas de contárselo a su familia, su propio hermano contrató a un sicario para matarlo. Su antiguo casero lo demandó, exigiendo una parte del premio. Sus hermanos lo presionaron para entrar en inversiones desastrosas. En menos de un año, debía $1 millón y todo comenzó en el momento exacto en que abrió la boca. Los ganadores inteligentes entienden algo que la mayoría de la gente ignora. En el segundo en que otra persona lo sabe, el dinero ya está en riesgo. No porque la gente sea malvada, sino porque el dinero cambia las relaciones de maneras que nadie anticipa. La hermana que te quería sin condiciones, ahora siente que le corresponde una parte. El amigo que nunca pidió nada, de repente tiene una idea de negocio. El vecino que apenas te saludaba ahora es tu confidente más cercano. Los investigadores que estudian a los ganadores de lotería llaman a esto el efecto séquito, esa fuerza gravitacional inmediata de nuevos reclamantes que se forma en cuanto la noticia se filtra. Pero hay algo que lo hace todavía peor. No es solo la familia lo que debe preocuparte. En varios casos documentados, ganadores que hablaron con sus compañeros de trabajo antes de reclamar enfrentaron amenazas de extorsión laboral. En un caso en Ohio, una mujer le contó a su supervisor que había ganado antes de asegurar asesoría legal. A la mañana siguiente, el supervisor ya tenía su propio abogado, alegando que el boleto había sido comprado en horario laboral durante una diligencia del trabajo, lo que lo convertía en propiedad de la empresa. El caso se arrastró por más de un año en los tribunales. Los ganadores inteligentes tratan las primeras 24 horas como una operación clasificada. Nadie sabe, nadie pregunta, nada cambia por fuera. Van a casa, mantienen la calma, no le dicen a nadie, porque la ventaja más poderosa que puede tener un ganador de lotería es el tiempo, y el silencio lo compra. Ahora, mientras guardas silencio, hay algo que debes hacer con el boleto en el instante mismo en que confirmas los números. Firmarlo por detrás. Ese único gesto es la diferencia entre una fortuna que cambia tu vida y un pedazo de papel sin valor. Un boleto de lotería es un instrumento al portador. Eso significa que quien lo presenta es su dueño, a menos que tu nombre esté escrito en él. En 2016, un hombre en Nueva Hampshire perdió un boleto de $1 millón en una gasolinera. Otra persona lo encontró, lo firmó e intentó cobrarlo. La batalla legal que siguió le costó al dueño original meses de angustia y miles de dólares en honorarios. Ganó, pero por muy poco. La mayoría de las personas en esa situación no lo logra. Tu firma convierte un papel flotante en propiedad personal. Es la cerradura más barata del mundo y casi nadie la usa a tiempo. Pero firmar es apenas el comienzo de la protección física. Los ganadores inteligentes fotografían el boleto de inmediato, por delante y por detrás. Cada fotografía queda registrada con fecha y hora y es enviada a una dirección de correo electrónico privada, a la que nadie más tiene acceso. Después, colocan el boleto físico dentro de una bolsa plástica sellada para preservar cualquier huella o evidencia de manipulación, en caso de que la propiedad sea disputada algún día.
y lo guardan en una caja fuerte a prueba de fuego o en una caja de seguridad bancaria antes de hacer cualquier otra cosa, porque ese boleto es el objeto físico más valioso que van a sostener en toda su vida, y una vez que desaparece, ninguna historia en el mundo lo va a traer de vuelta. Ahora bien, asegurar el boleto revela un peligro que casi nadie ve venir. Los escáneres de lotería de las tiendas, esos que están en gasolineras y minimercados, están conectados a bases de datos centrales de la lotería. En el momento en que escaneas un boleto ganador en una terminal pública, ese premio queda registrado y los empleados de la tienda tienen acceso a esos registros. En 2023, un vendedor de lotería en Florida fue condenado por robar sistemáticamente boletos ganadores de alto valor a clientes que le pedían escanearlos. Les decía que el boleto era perdedor, se lo guardaba y cobraba el premio él mismo. Lo hizo decenas de veces antes de que lo atraparan. El mostrador de la tienda, ese lugar donde compraste el boleto, es el último lugar del mundo donde deberías confirmarlo. Entonces, si no puedes escanearlo en la tienda, ¿cómo verificas que realmente ganaste? Solo por canales oficiales. La aplicación oficial de la lotería, el sitio web oficial del estado, o una llamada directa a la comisión de lotería desde una línea privada, sin terminales públicas, sin entregarle el boleto a un empleado, sin anunciarlo en voz alta frente a nadie. Verificas en silencio, en tu casa, con la puerta cerrada. Y una vez confirmado, empieza la parte que sorprende a casi todo el mundo. Porque lo siguiente que hace un ganador inteligente es precisamente no hacer nada. Espera deliberadamente antes de reclamar un solo dólar. En la mayoría de los estados, los ganadores tienen entre 90 días y un año completo para cobrar su premio. Esa ventana existe por razones administrativas, pero los ganadores inteligentes la tratan como el regalo más valioso que el sistema les dio por accidente. Apresurarse a reclamar es uno de los errores más caros que existen. Y aquí está la razón. En el momento en que reclamas, tu nombre se vuelve registro público en la mayoría de los estados. Tu dirección, en muchos casos, queda adjunta a ese registro y en las 48 horas siguientes a un reclamo público. Hay ganadores que han reportado cientos de llamadas y cartas y en algunos casos visitantes presentándose en la puerta de su casa. En 2006, Abraham Shakespeare, de Florida, reclamó su premio de $30 millones de forma rápida y pública. Pocos años después, fue asesinado por una mujer que se había ganado su amistad específicamente para acceder a su dinero. Enterró su cuerpo bajo una plancha de concreto. Su prisa por reclamar y la atención pública que generó crearon las circunstancias que lo mataron. Pero el argumento financiero para esperar es tan fuerte como el de seguridad. Los ganadores que reclaman de inmediato suelen hacerlo sin asesoría legal, sin estrategia fiscal y sin una estructura legal lista para recibir los fondos. Eso significa que el dinero cae directamente a su nombre personal, completamente expuesto. Un abogado fiscal especializado en reclamos de lotería estima que los ganadores que cobran en las primeras 48 horas sin asesoría pierden, en promedio, entre un 8 y un 12% más de su premio que quienes esperan y planifican. En un premio de $100 millones, eso es entre 8 y 12 millones dejados sobre la mesa. Y hay otra razón para esperar, de la que casi nadie habla. Las oficinas de lotería no son territorio neutral. Su personal está entrenado para procesar reclamos con eficiencia, no para proteger los intereses del ganador. Cuando alguien entra sin preparación, le entregan papeles que fijan decisiones que quizás no comprende del todo, elecciones de retención de impuestos, estructura de pagos, formularios de consentimiento de divulgación. En varios estados, hay ganadores que firmaron documentos renunciando a su derecho al anonimato sin darse cuenta de lo que estaban firmando. Y una vez firmados, esos documentos son legalmente vinculantes.
No hay marcha atrás. Esperar te da tiempo, pero el tiempo solo sirve si haces la llamada correcta. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La mayoría asume que la primera llamada después de ganar debe ser a un asesor financiero. No debería serlo. La primera llamada es a un abogado especializado en lotería, y la diferencia importa más de lo que parece. Un asesor financiero administra dinero que ya existe en forma estable y accesible, pero un premio de lotería no llega en forma estable, llega envuelto en complejidad legal, elecciones fiscales, estructuración de entidades, plazos de reclamo, leyes de divulgación que cambian de estado a estado. Un asesor financiero general no está equipado para navegar nada de eso. Un abogado de lotería sí, son especialistas que han guiado a decenas, a veces cientos de ganadores por el proceso, y si dudas de cuánto importa esa diferencia, escucha esta historia. En 2002, Jack Whittaker, de Virginia Occidental, ganó $314,9 millones, el premio de boleto único más grande jamás reclamado hasta ese momento. Tenía asesores financieros, no tenía un abogado de lotería estructurando su reclamo. El dinero entró directamente a su nombre personal. En 4 años, fue asaltado 2 veces. Fue demandado en múltiples juicios y perdió a su nieta por una sobredosis financiada con el efectivo que él mismo le daba de sus ganancias. Años después, declaró que ganar la lotería fue lo peor que le pasó en la vida. Y lo que casi nunca se menciona de su historia es esto: su exposición comenzó en la etapa del reclamo, porque su nombre estuvo pegado al premio desde el primer día. Cada demanda, cada amenaza y cada relación depredadora que vino después tenía un blanco claro. Un reclamo bien estructurado no elimina el riesgo, pero le quita la etiqueta con tu dirección a la diana. Y eso nos lleva a la estructura misma. Hasta 2024, solo un puñado de estados permite reclamar de forma totalmente anónima por defecto. Entre ellos están Kansas, Maryland, Dakota del Norte, Ohio y Carolina del Sur. En la mayoría de los demás, tu nombre se hace público en cuanto cobras, pero eso no significa que estés sin opciones. Los ganadores inteligentes en estados de divulgación usan lo que los abogados llaman un fideicomiso ciego, una entidad legal que reclama el premio a nombre del fideicomiso, no de la persona. El fideicomiso tiene su propia identidad legal, su propio número de identificación fiscal y sus propias cuentas bancarias, y el nombre del ganador no aparece en ningún registro público. En 2018, el premio de Mega Millions de $1,537 millones, el más grande de la historia de Estados Unidos hasta entonces, fue reclamado por un fideicomiso en Carolina del Sur. Hasta el día de hoy, la identidad del ganador nunca ha sido confirmada. Ese nivel de anonimato no fue un accidente. Fue el resultado de una preparación legal deliberada, hecha antes de presentar el reclamo. Otros ganadores establecen una compañía de responsabilidad limitada para recibir los fondos, creando una separación legal entre sus bienes personales y el dinero del premio. Eso protege contra demandas, contra reclamos de acreedores y en algunos casos, contra procesos de divorcio. Y aquí está el dato que nadie espera. Montar un fideicomiso básico o una compañía de este tipo normalmente toma menos de una semana y cuesta entre $500 y $2,000 en honorarios legales. Frente a un premio multimillonario, es la póliza de seguro más barata que existe. Pero hay una capa más, un detalle fino que separa a los verdaderamente preparados: el nombre del fideicomiso. Los ganadores inteligentes eligen un nombre que no revela absolutamente nada, ni sus iniciales, ni un apellido familiar, ni una fecha significativa, algo completamente arbitrario, un color y un número, una combinación de palabras al azar, cualquier cosa que no pueda ser rastreada de vuelta hasta una persona real, porque en varios casos de alto perfil, periodistas y curiosos han logrado identificar a ganadores anónimos simplemente analizando el nombre del fideicomiso en busca de patrones. Un nombre genérico y sin significado es la última línea de defensa del anonimato, y se elige con cuidado. Con la estructura lista, llega la decisión más consecuente de toda tu vida financiera: pago único o anualidad. Suena simple, no lo es. La anualidad paga el monto completo del premio anunciado a lo largo de 29 años, en 30 pagos graduales. El pago único entrega aproximadamente el 60% del monto anunciado, todo de una vez, y todo queda grabado en un solo año fiscal.
La mayoría de los ganadores elige el pago único. Pero la mayoría no está decidiendo con información precisa. Mira lo que muestran los números en un premio de $500 millones. El pago único, después de impuestos federales, aterriza en unos 150 millones. La anualidad, con impuestos aplicados año por año, entrega un poder de compra total más cercano a los 200 o 220 millones, dependiendo del estado. Eso es entre 50 y 70 millones de dólares más, simplemente por elegir la opción lenta. Pero la anualidad tiene riesgos reales que los ganadores inteligentes pesan con cuidado. Si el ganador muere durante el periodo de pagos, los pagos restantes pasan a su patrimonio y disparan impuestos sucesorios que pueden consumir una porción enorme, y la anualidad te deja fuera de oportunidades de inversión. En 2022, un modelo financiero publicado por analistas de lotería mostró que un ganador de pago único que invirtiera de forma conservadora, con un retorno anual del 7%, superaría el total de la anualidad en unos 20 años. Y hay un tercer factor que casi nadie considera: la inflación. Los pagos de la anualidad son montos fijos, definidos el día del premio. 10 millones en el año 1 se sienten muy distintos a 10 millones en el año 29. Según promedios históricos, la inflación acumulada reduce el valor real de los últimos pagos hasta en un 40%. La respuesta correcta no es universal. Depende de tu edad, tu situación fiscal, tu disciplina y tus metas patrimoniales. Pero los ganadores inteligentes corren esos números con su abogado antes de pisar la oficina de reclamos, porque una vez hecha la elección, no se puede revertir. Ahora, incluso con la elección correcta, hay un error que destruye a más ganadores que casi cualquier otro: gastar demasiado pronto. La psicología de la riqueza súbita está bien documentada. En cuanto el dinero llega, el cerebro lo interpreta como permiso. Permiso para la casa, el auto, el viaje, los regalos. Los psicólogos financieros que trabajan con este tipo de casos lo llaman la ilusión del permiso, la falsa creencia de que, porque el dinero existe, es seguro gastarlo. No lo es, todavía no. Considera un caso compuesto, construido a partir de decenas de historias documentadas. Una pareja gana 38 millones en una lotería del Medio Oeste. En 30 días, compran 2 casas, 3 autos y pagan las deudas de 11 familiares. 18 meses después, entre impuestos, costos de mantenimiento y la presión financiera constante de la familia, sus activos líquidos habían caído un 60%. Cada decisión salió de la emoción, ninguna de la estrategia. Los ganadores inteligentes se imponen lo que los gestores de patrimonio llaman un congelamiento de decisiones. Una moratoria autoimpuesta sobre toda compra mayor, todo regalo y todo cambio de estilo de vida durante un mínimo de 90 días después de cobrar. Y en las primeras 24 horas específicamente, la regla es absoluta. El dinero no se mueve, no se hacen promesas, no se avisa a nadie. El dinero descansa, el ganador respira y el plan se construye, porque la velocidad del gasto en las primeras semanas predice, casi siempre, el resultado financiero 5 años después. Y hay datos que lo respaldan. Un estudio de investigadores de las universidades de Vanderbilt, Kentucky y Pittsburgh encontró que los ganadores de grandes sumas únicas tenían más probabilidades de declararse en bancarrota dentro de 3 a 5 años que la población general. El tamaño del premio no los protegió. La ausencia de un plan estructurado los hundió. Queda una última jugada, y es la que separa a los verdaderamente inteligentes de todos los demás, porque casi nadie piensa en ella hasta que es demasiado tarde, antes de que el mundo se entere, antes de presentar el reclamo, antes de contarle a una sola persona. Los ganadores inteligentes reconstruyen su identidad digital desde cero. Consiguen un número de teléfono nuevo, registrado a nombre del fideicomiso o de la compañía, no a su nombre personal. Crean un correo electrónico exclusivo para todo lo relacionado con el premio y, en silencio, eliminan o restringen su información personal en los sitios de venta de datos. Servicios como Spokeo, White Pages y Been Verified reúnen direcciones de casa, nombres de familiares e historial laboral.
y dejan esa información disponible para cualquiera por unos pocos dólares. En 2019, un ganador en Michigan que hizo pública su identidad reportó que en 72 horas aparecieron extraños en la casa de su madre, no en la suya, en la de su madre. La habían rastreado a través de un agregador de registros públicos. Los ganadores inteligentes también auditan sus redes sociales, las publicaciones viejas que mencionan su ciudad, su trabajo o sus rutinas diarias se convierten en herramientas para localizar a cualquiera que intente rastrearlos después de un reclamo público, pero no borran sus cuentas. Eso genera sospechas y deja un vacío visible. En silencio, restringen, archivan y ajustan la privacidad en cada plataforma antes de que la noticia estalle. El objetivo es simple: para cuando el mundo conozca su nombre, encontrarlos debería ser casi imposible. Y ese es el patrón que atraviesa cada historia de este video. Los ganadores que lo perdieron todo cometieron sus primeros errores dentro de las primeras 24 horas, y los que lo conservaron todo hicieron sus primeras jugadas inteligentes en esa misma ventana, porque la velocidad de tus decisiones en el primer día predice tu resultado financiero 5 años después. Así que la pregunta queda abierta: si los números salieran esta noche, ¿sabrías quedarte en silencio hasta tener la estructura lista?